¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante como es el síndrome orgánico cerebral. El síndrome orgánico cerebral es un trastorno neurocognitivo que provoca la disminución mental debido a una enfermedad distinta a una enfermedad psiquiátrica. A veces también erróneamente se le ha llamado como demencia, pero para eso está con nosotros el médico especialista en medicina interna, Jonathan Peña Briceño, adscrito aquí a Telemedicina de Oaxaca, que va a abordar el tema y va a comentarnos cómo es este síndrome. Los dejo con el doctor Jonathan Peña. Adelante, doctor. Gracias, hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es de suma importancia debido a que es prioritario reconocer esta entidad fundamentalmente en el área de hospitalización, en lo que son las áreas de urgencia y terapia intensiva, que son nuestros sitios donde recibimos a los pacientes más graves, y también se ve muy frecuentemente en pacientes posoperados en el servicio de medicina interna, y la prevalencia incrementará con los pacientes geriátricos. En la actualidad, los hospitales tienen una alta prevalencia de ingresos de pacientes geriátricos, y es fundamental, como dije inicialmente, reconocer esta entidad porque frecuentemente se omite y va a repercutir en los días de estancia hospitalaria, va a repercutir en el uso de medicamentos, va a repercutir incluso en la mortalidad para poder tratar y evitar sus complicaciones. Su prevalencia va a incrementar conforme los pacientes, con la edad de los pacientes, con el estado nutricional, si hay o no deshidratación, y con los días de estancia hospitalaria. Fundamentalmente este trastorno lo vamos a ver en diversos servicios hospitalarios, como es urgencias, los servicios de medicina interna, terapia intensiva en los pacientes postraumatizados, y también en los pacientes posoperados de cirugía, fundamentalmente de cirugía de cadera. Bueno, dentro de los trastornos cognitivos tenemos el delirio, o también se le puede llamar delirium. Dentro de estos trastornos, los trastornos cognitivos, tenemos que es un extenso grupo de enfermedades neuropsiquiátricas que se caracterizan por un déficit clínicamente significativo de funciones cognitivas o memoria, que implica un cambio importante en la relación al nivel previo del funcionamiento. La clasificación del DSM-4, tenemos al delirium, la demencia, la amnesia y trastornos cognitivos no especificados. Es muy importante decir que el delirium es una condición aguda, irreversible, a diferencia de la demencia. La amnesia, pues clínicamente se caracteriza porque el paciente no recuerda lo que sucedió, y puede haber trastornos cognitivos mixtos o poco diferenciados. Dentro de la etiología, pues podemos observar que puede haber diversas entidades médicas que pueden producir estos trastornos cognitivos: el uso de medicamentos, el uso también de drogas de abuso, fundamentalmente el alcohol, y tóxicas. Puede ser también, por ejemplo, encefalopatía hepática, encefalopatía urémica. Dentro de las características, ahorita estamos hablando de todos los trastornos cognitivos, pues es una alteración fisiopatológica del funcionamiento normal del sistema nervioso central, fundamentalmente del hipotálamo. Puede ser difusa o localizada, puede haber una presentación súbita y rápida, gradual e insidiosa, y se caracteriza fundamentalmente porque hay alteraciones en el estado de conciencia, que llamamos sensorio, y funciones cognitivas. Y también va a haber cambios de personalidad. Entrando propiamente a lo que es el delirio, pues históricamente fue descrito desde la antigüedad por Hipócrates, y lo escribió como una frenitis. ¿Cuáles son los sinónimos del delirio? Pues es el síndrome confusional agudo, una psicosis tóxica,
síndrome orgánico cerebral agudo, insuficiencia cerebral aguda y encefalopatía aguda. Ya como definición del delirio, tenemos que es un trastorno de la conciencia acompañados de cambios cognitivos no debidos a la demencia y que se presentan en un lapso de horas a días y cuyos síntomas son fluctuantes durante el día. Entonces, aquí lo importante es que es una alteración de la conciencia de etiología reversible que se presenta de forma aguda y que va a tener síntomas fluctuantes durante el día. Característicamente, por ejemplo, tenemos un paciente geriátrico que lleva varios días hospitalizado, que no ha tenido... ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Que van perdiendo el contacto con la realidad. ¿Por qué? Pues porque cada ratito les toman signos vitales, cada ratito lo pican y le toman glucemias capilares, cada rato le toman exámenes, tienen sonda Foley o tienen una sonda de alimentación, empiezan con alteraciones insidiosas del estado de conciencia y de personalidad, empiezan los familiares a decir que ve cosas, que escucha cosas, se empieza a agitar, se quiere arrancar todo, lo amarran y esto hace un círculo vicioso en el cual lo que estamos haciendo es perpetuar esta condición de delirio. Y son fluctuantes durante el día porque característicamente en la noche es cuando se ponen agitados y durante el día es cuando están durmiendo. Entonces tienen una inversión del ciclo sueño-vigilia. Aquí lo importante, y es fundamental por eso reconocer esta entidad, porque usualmente los familiares dicen que durante el día lo dejan descansar porque está muy dormido y en la noche es cuando se agita. Entonces la primera indicación es evitar que estos pacientes duerman durante el día para que duerman, para que tengan su sueño fisiológico en la noche. Y obviamente hay otras medidas que vamos a comentar poco a poco. ¿Cuál es la prevalencia? Pues hasta el 10% de los pacientes mayores de 65 años lo presentan. Cerca del 30% de los pacientes mayores de 65 años experimentan este delirio alguna vez durante la hospitalización. En asilos, hasta el 6% de los residentes, y a las unidades de terapia intensiva, hasta el 30 al 50% presentan esta entidad. En la terapia intensiva, fundamentalmente son pacientes que tuvieron antecedente de traumatismo craneoencefálico, que estuvieron bajo ventilación mecánica, bajo sedación, después se hizo una ventana neurológica, se logró extubar, estuvieron con alimentación por sonda orogástrica o en algunos casos por nutrición parenteral, y cuando despiertan muy agitados. Entonces es fundamental manejar estos pacientes, porque si cuando suben de la unidad de terapia intensiva a una terapia intermedia, a una unidad de medicina interna, a veces pueden ir muy agitados y esto condiciona que después puedan tener caídas o que se arranquen y se lastimen o que incluso traten de agredir al personal médico o a sus familiares. En los pacientes geriátricos hospitalizados, como podemos ver, es hasta el 40%. Podemos tener pacientes que tienen otras condiciones que favorecen que cuando los pacientes están hospitalizados también presenten delirio. Por ejemplo, los pacientes con Alzheimer, los pacientes oncológicos, los pacientes con VIH. Aquí, específicamente con los pacientes con VIH, pues siempre hay que descartar en pacientes con VIH y que tengan alteraciones del estado de conciencia una neuroinfección. Entonces, pues es muy importante, fundamentalmente si tienen fiebre, alteración del estado de conciencia, ver que no tengan datos de hipertensión endocraniana y descartar una meningitis a través de una punción lumbar. Los pacientes con enfermedades terminales, los pacientes con cáncer, por el puro hecho de dolor, por el puro hecho de no poder comer, pueden presentar hasta el 80% de probabilidad de padecer delirio. Pacientes que están mucho tiempo y postrados, como son los pacientes de fractura de cadera y los pacientes de cirugía articular.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues como comentábamos, mientras los pacientes sean de mayor edad, pues es más frecuente que presenten esta identidad. Los que tienen patologías cerebrales previas, es decir, aquellos con demencias, con eventos vasculares cerebrales o enfermedad de Parkinson, es mucho más frecuente o más fácil que ellos desarrollen delirio. Y también los pacientes que tienen antecedente de alguna adicción, ya sea alcohol o drogas, de algún tipo de droga. También, pues obviamente un paciente que está hospitalizado sufre estrés, algunos están en ayuno, otros se les coloca sonda, otros tienen otras enfermedades por las cuales están desnutridos, muchos de estos medicamentos toman más de 3 o 4 medicamentos, lo que llamamos polifarmacia, las sondas urinarias, la inmovilización prolongada, la privación del sueño, la sobrecarga sensorial, es decir, que tengan demasiados estímulos, el aislamiento social, únicamente el paciente realmente se desconecta de la realidad, que tengan además algún déficit, que no escuchen o que no vean, esto hace que se desconecten más fácilmente del entorno, que tengan múltiples catéteres o que tengan varias vías de acceso intravenoso. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues se considera un trastorno agudo del metabolismo neuronal cerebral que se produce en cerebros que se encuentran en un déficit funcional relativo. Por eso es que los pacientes que tienen alguna alteración previa neurológica es más fácil que lo desarrollen, que se agudiza o se agrava en condiciones de desestabilización sistémica. Puede ser desde una deshidratación, diarrea, neumonía, infección de vías urinarias. Los mecanismos fisiopatológicos, pues va a ser la alteración en los sustratos metabólicos, como son los neurotransmisores del tipo de la acetilcolina, la dopamina, los neuropéptidos, las endorfinas, la serotonina, la norepinefrina y el GABA. En estos, pues va a haber un compromiso de los mecanismos de liberación, conservación y transporte de dichos sustratos, y también hay un compromiso de la transmisión sináptica. Es decir, fundamentalmente va a haber una alteración global en diversos neurotransmisores. También es un trastorno del potencial de acción y del transporte del iónico, por lo tanto va a haber una alteración hidroelectrolítica y también puede haber hipoxia cerebral. Y por lo que si hay hipoxia cerebral, pues va a haber síntesis insuficiente de sustratos metabólicos o componentes estructurales neuronales. Específicamente, el que es el delirio secundario a abuso de drogas, pues vamos a tener un trastorno de la conjugación hepática y reducción de la excreción renal. Va a haber una disminución de la capacidad del transporte unida a proteínas, una reducción del agua corporal total, que lo vemos mucho en pacientes geriátricos, manifestados por hipernatremia, pacientes con sodios de 155, 160, una dosificación exagerada en relación con la edad. Por eso es muy importante que en los pacientes geriátricos, a pesar de que tengamos niveles de creatinina aparentemente normales, realicemos un cálculo de depuración de creatinina para ajustar los medicamentos de acuerdo a esa función renal, porque después lo único que estamos haciendo es dando dosis dosis elevadas que no corresponden a esta eliminación renal y por lo tanto resultan tóxicas. Dentro de la etiología en los pacientes ancianos, pues son las infecciones. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? Pues son las infecciones de vías urinarias y son las neumonías. Esto se ve todos los días. Si uno pasa por los pisos de medicina interna, fácilmente identifica a todos aquellos pacientes que puedan tener delirio. Primero por la edad, segundo porque los vemos amarrados, tercero porque tienen sondas, cuarto porque están agitados o están profundamente dormidos. Es muy importante, como dijimos, los trastornos hidroelectrolíticos. Los pacientes, los adultos mayores, tienen menos reserva y son más fáciles que caigan en estados de deshidratación, que tengan el potasio bajo, que tengan el sodio bajo o elevado, que tengan elevación de azuados, que tengan trastornos en el funcionamiento hepático. Antecedente de cirugía, ¿por qué? Pues porque usualmente tienen muchos días de
de postración, de posiciones, de estar en la misma posición. Y los pacientes que previamente pues ya tienen una lesión cerebral, como comentamos, que es más fácil que presenten alteraciones. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Pues son pacientes que previamente ya tenían un déficit, pero que de pronto empiezan con alteraciones del estado de conciencia o un deterioro progresivo y la aparición de signos de focalización. Pues primero, con estos pacientes, si ya tuvo un evento vascular cerebral y empieza con alteraciones, pues lo primero que hay que descartar es que no vuelva a tener, por ejemplo, otro evento vascular cerebral, que no se haya infartado, que no tenga una nueva infección. Si descartamos todo esto, que no esté deshidratado, entonces sospechar que efectivamente es un delirio. También todos aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria, renal, hepática, cardíaca, diabetes mellitus descompensada, hipoglucemia, pacientes quirúrgicos con abdomen agudo, los pacientes geriátricos, la constipación crónica, los traumatismos severos como fracturas, hipotiroidismos, deficiencias de vitaminas fundamentalmente de B12, anemias y síndromes en los cuales también se aplican muchos medicamentos y algunas quimioterapias. Dentro de las causas tóxicas que representan el 30%, tenemos fármacos con efectos anticolinérgicos, como son los antidepresivos, los antipsicóticos, los antihistamínicos, los antiespasmódicos, los antiparkinsonianos, los antieméticos, los beta-adrenérgicos. Es muy frecuente que en los pacientes también les demos metoclopramida, y la pura metoclopramida les puede causar también, en los pacientes muy sensibles a dosis altas, puede causarles un delirio. El uso de hipnóticos o sedantes, el uso de narcóticos, de analgésicos, de bloqueadores de H2 como la ranitidina, el uso de digoxina, que se intoxiquen con digoxina, anticonvulsivos, esteroides. Como podemos ver, entonces hay una larga lista de medicamentos y de condiciones médicas que pueden favorecer la aparición del delirio en los pacientes que son susceptibles, que como comentamos previamente, pues son los adultos mayores, las personas que ya tuvieron una alteración neurológica, los pacientes posquirúrgicos, los pacientes con antecedentes de traumatismos, y pues veremos que son pues la mayoría de los pacientes hospitalizados. Entonces cambia un poquito en la etiología en pacientes jóvenes. Siempre un paciente joven que desarrolla un delirio, pues primero hay que descartar una enfermedad primaria del sistema nervioso central. Si tienen VIH, como comentamos previamente, descartar de manera temprana una meningitis. También pueden descartar una epilepsia. En pacientes con lupus también puede haber una cerebritis, alteraciones en la sangre como porfiria, adicciones, que es la causa más frecuente, fundamentalmente drogas de uso común, y si tienen fiebre, pues pueden tener bacteriemias. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar un paciente que tiene delirio? Como comentamos, es una alteración del estado de conciencia con la disminución de la capacidad para concentrar, mantener o dirigir la atención. Fundamentalmente, pues no saben dónde están, quiénes son y menos la fecha. Va a haber un cambio en las funciones cognitivas o presencia de una alteración perceptiva que no se explica por la existencia de una demencia previa o en desarrollo. Es decir, el paciente va a presentar alucinaciones, va a presentar agitación o puede presentar poca movilidad. La alteración fundamentalmente se presenta en un corto plazo, y es decir, se presenta desde que está hospitalizado, se presenta al poco tiempo y va a fluctuar durante el día. Como dijimos, durante el día puede estar dormido, y durante la noche es cuando más frecuente presentan este tipo de alteraciones. ¿Y cómo se va a demostrar? Pues se va a demostrar a través de la historia clínica, de la exploración física, de las pruebas de laboratorio y fundamentalmente pues que mejoran con las medidas que vamos a ver más adelante.
¿Cuáles son las manifestaciones? Pues es el trastorno de la conciencia y la atención. Puede ir desde la obnubilación hasta el coma. Entonces la obnubilación es una disminución del estado de conciencia leve, pero puede caer hasta el coma. Y hay dificultad en dirigir y sostener la atención. De los trastornos cognitivos, pues vamos a tener distorsiones sensoperceptivas, como comentamos, ilusiones y alucinaciones, sobre todo visuales. Los pacientes dicen que vieron a familiares, o que vieron a tal persona, o que la enfermera los quería matar. Trastornos del pensamiento abstracto y de la comprensión. Uno les dice que haga alguna tarea de manera sencilla y no la pueden realizar. Tienen ideas delirantes fugaces, es decir, entran y salen. Esta es la fluctuación del estado de conciencia. Pueden decir cosas incoherentes, pueden no acordarse, sobre todo de los hechos recientes. La amnesia fundamentalmente va a ser de los hechos recientes. Y va a haber, como comentamos, desorientación en tiempo y lugar. Lo más frecuente es que uno esté desorientado en tiempo, en lugar pueden entender dónde están, y en persona es lo último que se pierde. Dentro de las alteraciones psicomotoras puede haber hiperactividad, que es que el paciente esté agitado, y puede fluctuar, puede haber un lenguaje rápido o lento, puede haber una respuesta brusca a pequeños estímulos. Como comentamos, las alteraciones del sueño-vigilia es la característica principal. Pueden, dijimos, la inversión del ciclo sueño-vigilia. Pueden tener pesadillas y a veces seguidas por alucinaciones. Dentro de los trastornos afectivos, pues puede haber depresión, ansiedad, terror, irritabilidad, euforia, apatía, agresividad y euforia. Es decir, pues podemos ver que presenta muchos datos, muchas alteraciones que son fluctuantes. El diagnóstico, pues son las manifestaciones clínicas que ya comentamos. Fundamentalmente es un curso rápido y fluctuante. El paciente que entra, que ingresa a un hospital por alguna condición médica aguda, pues ya estando hospitalizado, y es cuando va a presentar este curso rápido y fluctuante. Hay que buscar las causas subyacentes, fundamentalmente en pacientes geriátricos, infecciones, deshidratación, hiperglucemia, alteraciones del sodio, del potasio, del cloro. Y si tiene la oportunidad de realizarse un electroencefalograma, pues se va a ver una disminución de la actividad cerebral. Dentro de la exploración física, pues hay que checar que el paciente no tenga fiebre, que la presión, que no esté hipotenso, hay que checar los estados de hidratación, revisar, es muy importante. Los pacientes a veces les dejan soluciones, pero llevan 3 o 4 días que no se le toman control de electrolitos séricos. Evaluación cuidadosa de la piel. Muchos de estos pacientes tienen ya infecciones a nivel de la piel, como serían las escaras sacras. Los focos infecciosos, siempre pues donde tengan sondas, revisar qué fecha de instalación tiene. Por ejemplo, si tiene una sonda Foley, se recomienda cambiarla cada 7 a 10 días. Si ya no la requiere, hay pacientes que están bien y siguen con la sonda de Foley. Esas son todas estas acciones, que ya están comiendo y siguen con la sonda orogástrica, que ya no necesitan un catéter central y tienen un catéter central, y todos estos son focos de infección. Producen dolor, hay que estar manipulándolos frecuentemente. Y también pues la exploración neurológica, descartar un déficit focal. Los exámenes de laboratorio, pues lo que comentamos, sodio, potasio y cloro. En algunos lugares se puede hacer magnesio, calcio. La química sanguínea, ver que no tengan elevación de azuados, como es el BUM, la urea, la creatinina. El examen general de orina, para ver que no haya infección urinaria. Pruebas de funcionamiento hepático, para ver que no haya alguna encefalopatía hepática, o si hay que ajustar algunos medicamentos que se metabolizan a nivel hepático. En los pacientes, por ejemplo, en los adultos mayores que tengan muchos días hospitalizados, que se vea un sodio bajo que no se corrige a pesar de la corrección con sodio hipertónico,
pues hay que realizar unas pruebas de funcionamiento tiroideo, que es una causa muy frecuente también en pacientes geriátricos, y no descubrimos que tienen hipotiroidismo. Este hipotiroidismo no es nuevo, es crónico, pero usualmente no se trata. Una gasometría arterial para ver el intercambio y el estado ácido-base. Es muy frecuente también que tengamos pacientes con antecedentes de EPOC, antecedentes de neumopatías crónicas, y están con hipoxemia, y es la pura hipoxemia. Puede ser que tengan esta alteración neurológica, tan fácil como ponerle un oxígeno suplementario, pero nunca se documentó. Y en todos los pacientes que haya duda, que tengan fiebre, que tengan alteración persistente del estado de conciencia, si haga una tomografía y no se encuentra una alteración, pues es recomendable realizar una punción lumbar para descartar una neuroinfección. Si tienen fiebres persistentes, pues hay que hacer hemocultivos en picos febriles. En los pacientes con antecedente de alcoholismo o de desnutrición, medir niveles de folatos y vitamina B12. Personalmente hemos tenido experiencias con adultos mayores que llegan y los vemos diabéticos, que de pronto están descompensados, que tienen alteraciones del estado neurológico, que no nos explicamos por qué. Les tomamos un electrocardiograma y resulta que están infartados, una radiografía de tórax para ver que no tenga neumonía, el electroencefalograma pues para ver que haya disminución de esta actividad cerebral. La mayoría de los centros no contamos con estos recursos, y en caso de que haya un dato de focalización, pues descartar que haya un tumor cerebral, que haya una hemorragia, y a través de una tomografía o resonancia magnética. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pues en la demencia no hay trastorno de la conciencia. En la psicosis, en el delirio, los síntomas psicóticos son fluctuantes, y un paciente psicótico sus síntomas también varían, pero no son sistematizados y se asocian al trastorno del estado de conciencia. La simulación, hay muchos pacientes que de pronto presentan, que les llamamos que presentan crisis conversivas o histeria, fundamentalmente en pacientes jóvenes, mujeres, que tienen algún estímulo y de pronto presentan pseudocrisis convulsivas o alteraciones del estado de conciencia, que cuando uno los revisa clínicamente o interroga al familiar, no son compatibles con alguna alteración, pero de todas maneras hay que revisarlos bien, descartar alguna etiología, pero sí es frecuente también. Y tampoco satanizar a muchos pacientes que tienen una crisis conversiva, cuando en realidad sí tienen alguna patología que debemos de descartar. El tratamiento fundamentalmente va a ser la búsqueda y el control de las causas médicas de base. Entonces volvemos. Para mí es fundamental cuando paso visita y los familiares me dicen: doctor, es que el paciente está muy agitado, lo vemos muy hinchado, no quiere comer, nos dice cosas, nos dice groserías, a veces ve gente que ya falleció o nos cuenta historias que no son reales. Entonces, lo primero que les tenemos que explicar es que el delirio es una condición médica muy frecuente y que se asocia fundamentalmente a la deprivación de estímulos, o también puede ser una sobreestimulación de estímulos, pero estos producen dolor. Entonces, enfoquémonos, por ejemplo, en un paciente que lleva 10 días hospitalizado, que no ha comido, que tiene una sonda por la nariz que produce dolor, que produce molestia, que tiene un catéter central, que tiene una sonda para orinar, que es diabético y que cada 4 o 6 horas le pican el dedo, que cada 8 horas le están tomando signos vitales, que le cambian el pañal cada vez que se hace pipí o popó, que tratan de cambiarlo de posición, que recibe visitas, que está la luz prendida, que no ve la luz natural, la luz del día, que todo el día escucha monitores, que escucha camillas, que escucha gente con dolor. Entonces todo esto hace
que presenten delirio. Entonces hay que evitar factores conocidos que agraven o causan el delirio. Lo primero es, yo siempre recomiendo, es quitar lo que el paciente no necesita. Si ya no necesita una sonda para orinar, fuera. Si no necesitan una sonda para alimentarse, también quitarla. Los catéteres venosos centrales o las líneas periféricas, si ya tiene vía oral y ya nos están pasando medicamentos necesarios, hay que quitarlos. Platicarle al familiar que no lo deje dormir durante el día. A los primeros días es lo más difícil porque el paciente se quiere quedar dormido y hay que estarlo estimulando, hay que platicar con él, hay que decirle qué día es hoy, cómo se llama él, a qué se dedica, darle estímulos, enseñarle revistas, leerle periódicos, todo lo que sea estimulación, música, no tenerlos atados, la deambulación temprana, pasarlos a silla, de deambulación asistida, que se bañen en regadera. Todo eso ayuda a que mejoren rápidamente. Evitar la sujeción física. Siempre vemos el primer paciente que se agita tantito, lo amarran, y esto lo que hace es que hace que el delirio se instale y sea más permanente. Modificar las condiciones ambientales, pues depende de la unidad médica donde estemos. Hay unidades donde hay hasta 8 pacientes en una misma sala. Entonces es muy complicado, no hay luz, ruidos de monitores, y ya lo que comentamos previamente, la estimulación constante y lo que comenté de la deambulación temprana. Dentro del tratamiento farmacológico, dentro de la experiencia que he tenido, es que no conocemos cómo manejar a estos pacientes. Muchos médicos, muchos residentes no sabemos utilizar el aldol o el aloperidol, que es el medicamento de elección, que tiene una dosis máxima bastante amplia y que se puede administrar hasta cada 4 horas. A mí me ha tocado ver que les dan 0.5 miligramos cada 8 horas en un paciente que está sumamente agitado, cuando podemos dar, por ejemplo, la dosis que usualmente es de 4 miligramos, 2 miligramos cada 4, cada 6 horas, hasta que el paciente empiece a mejorar. Con el tratamiento farmacológico es una parte, pero la otra parte que ya comentamos es en conjunto. Y saber que el inicio de acción es de 30 a 60 minutos, tampoco esperar a que le pongan el aloperidol y que inmediatamente ya quede tranquilo y dormido. Tiene un bajo perfil anticolinérgico, se tolera bastante bien y también tiene un efecto sedante. La dosis es de 0.5 hasta 10 miligramos por día. Entonces, yo he visto que dejan dosis muy bajitas, que son prácticamente inútiles para los pacientes que realmente presentan un delirio bastante fuerte. Las benzodiazepinas, que son de efecto muchísimo más rápido, pero pueden presentar efectos paradójicos, es decir, pueden dormir mucho al paciente y cuando despiertan, pues pueden presentar delirio. Las benzodiazepinas obviamente sí son de elección en pacientes que presentan pues una abstinencia por síndrome de alcohol o de algún tipo de drogas. Y a estos pacientes pues sí hay que darles con regularidad. En los pacientes alcohólicos, siempre que llegue un paciente hay que checar que no hagan hipoglucemia y administrar vitamina B12 para que no hagan también un delirium tremens. Antes de poner hay que poner glucosa antes de pasar la vitamina B12. ¿Cuáles son las secuelas cognitivas? Pues hasta el 4% de los pacientes se encuentran asintomáticos al momento del alta, el 20.3 a los 3 meses y el 17.7 a los 6 meses. Aquí vemos un algoritmo en el cual tenemos el paciente con delirio. Entonces, a la derecha, inicialmente primero tenemos que revisar los medicamentos que toma.
la historia clínica, la exploración física y estudios básicos de laboratorio. Como ya comentamos, una biometría hemática, glucosa, electrolitos, creatinina, urea, calcio, examen general de orina, tan fácil como poner un pulsoxímetro para ver cuánto está saturando, y un electrocardiograma. ¿Encontramos algún medicamento que pueda explicar esto? Sí, lo discontinuamos. ¿El paciente tiene algún trauma o algún déficit focal? Es decir, tiene hemiparesia, tiene alteración de pares craneales, esos son los déficits focales. Tuvo una crisis convulsiva, entonces hay que hacerle una tomografía. ¿Se encuentra un foco de infección? Sí, pues hay que tratar el foco de infección. Tenemos fiebre no explicada, tenemos rigidez de nuca, descartar una neuroinfección a través de una punción lumbar. No hay una etiología conocida, pues entonces hay que considerar nivel desnutrición, niveles de B12, de folatos, como comenté, pruebas de funcionamiento tiroideo, un electroencefalograma, que es muy difícil, una resonancia magnética, niveles de medicamentos y un perfil toxicológico. ¿El paciente mejora? No. Considerar volver a revisar, paso a paso volver a revisar al paciente y considerar un síndrome de delirio prolongado. Después, instituir medidas de soporte, que es una adecuada hidratación, evitar la sujeción, movilidad al paciente, evitar el ruido, como vemos aquí, tener estímulos. Hay unidades médicas que ya tienen, por ejemplo, que tienen ventanas que se ve la luz del día. Hay reposets para poder pasar rápidamente al paciente de la cama al reposet o a la silla, y de ahí a la deambulación. Si el paciente tiene una condición que interfiere con su cuidado o seguridad, si no la tiene, pues continúa la evaluación del tratamiento. Y si sí la tiene, o sea, si tiene que estar hospitalizado, pues empezar con dosis bajas de haloperidol, risperidona, y dependiendo del caso, considerar benzodiazepinas de acción corta. El delirium puede entonces, como repaso, es de comienzo brusco, hay desatención, hay una memoria alterada, puede haber ilusiones y alucinaciones, puede haber miedo y ansiedad, el paciente puede tener disartria, temblor, mioclonías y una causa sistémica o tóxica clara. Esta es la bibliografía, que es bastante amplia, y como comenté desde un inicio, la importancia no solo de reconocer esta entidad, sino saber desde entrada que yo tengo un paciente con factores de riesgo que sé que me va a desarrollar delirio, pues tratar de evitar todos esos factores que exacerben esta condición e empezar a instaurar medidas que van a hacer que el delirio sea más corto o menos marcado, o incluso que se pueda evitar, porque como comentamos como conclusión, la presencia del delirio pues significa que tiene una reserva neurológica funcional más baja, y también los pacientes con delirio prolongado prolongan su hospitalización, prolongan las complicaciones, y por lo tanto va a prolongar tanto la morbilidad como la mortalidad. Entonces, como conclusión, recordar cuáles son los pacientes: todos los pacientes geriátricos, todos los pacientes posoperados de fracturas todos aquellos que tienen inmovilización prolongada, y los pacientes con antecedentes de traumatismos cráneoencefálicos que estuvieron en unidades de terapia intensiva, ventilados, con ventilación mecánica, con sedación, pues son estos pacientes que nos van a hacer delirio. Recientemente les puedo comentar que hasta un tercio o la mitad de pacientes geriátricos en un piso de medicina interna he visto que tienen algún grado de delirio. Entonces, pues hay que tratar de identificar estos factores y resolverlos y tratarlos oportunamente. Y les damos las gracias. Y obviamente agradecemos
a las unidades médicas que nos ven y nos escuchan y que también nos verán posteriormente, porque esto, ya saben, queda en nuestra página de Facebook. Telesalud Oaxaca, un saludo para todos ustedes, todo el personal médico, y un agradecimiento aquí al doctor Jonathan Peña Briceño, médico internista de aquí de Telemedicina. Doctor, muchas gracias. Gracias. Seguiremos en contacto. Sí, con mucho gusto. Hasta luego, buenas tardes.